sobre la sumatoria del área. Y también se halló 5 centímetros, que coincide con lo experimentado. Luego en la figura 3 se usó una figura de cartón, de un cartón grueso, que era una figura de forma de una U, y experimentalmente se halló un centro de gravedad de 7,4 centímetros en el eje X y de 5,5 centímetros en el eje Y con respecto al origen de coordenadas. Y acá experimentalmente graficamos también el eje X y el eje Y colocamos la figura, para lo cual también trazamos las rayas para hallar el centro de gravedad. Y acá se puede observar también ya colocado las medidas, y para lo cual usamos las mismas herramientas que para la primera medida se marcó el punto 1 y el punto 2. Y luego acá se usaron 3 agujeros. Y luego se marcó la segunda medida, se marcó el punto 3 y el punto 4. Y luego en la tercera medida se marcó el punto 5, para lo cual ya era muy eficiente hallar el centro de gravedad. Las medidas encontradas experimentalmente son del centro de gravedad igual a 7,4, como mencioné, y de 5,5 en el eje Y, mientras que las medidas encontradas analíticamente fueron distintas, de 7,5 centímetros en el eje X y de 5,42 centímetros en el eje Y, con una diferencia de 0,1 centímetros en el eje X y de 0,8 centímetros en el eje Y. Y acá está el cuadro, que están las figuras del eje X en centímetros, igual que el eje Y, pero en el área era centímetros al cuadrado, y en la parte del X por el área era centímetros cúbicos, igual que el del eje Y con respecto al área. Y acá están todos los datos, ya que, como se sabe, la U es una figura compuesta, para lo cual tuvimos que separarla en 3, y acá se colocaron todos los datos. Y para el eje X y el eje Y también se usaron las mismas fórmulas, sumatoria del área por X sobre sumatoria del área. Y acá se obtuvieron los datos, que no coincidieron, como se sabe. Hubo una pequeña diferencia de un error, como siempre se tiene a veces cuando se hacen trabajos experimentales. Luego en la figura 4 se hizo un trapecio que se halló el centro de gravedad experimentalmente de 6,1 centímetros en el eje X y de 5,8 en el eje Y, con respecto al origen de coordenadas. Para lo cual acá también se graficó el eje X y el eje Y experimentalmente, se colocaron las medidas y se pusieron todos para hallar las rayas para hallar el centro de gravedad, que acá se puede observar. Se usó primero la primera medida, que se marcó el punto 1 y el punto 2. Y luego también se hizo una segunda medida en el segundo agujero, que se marcó el punto 3 y el punto 4. Luego se colocó la tercera medida, que se marcó el punto 5 y el punto 6. Y acá, como se puede observar, con el mismo procedimiento anteriormente mencionado. Y acá se pudo hallar el centro de gravedad. Las medidas encontradas experimentalmente se hallaron de 6,1 centímetros en el eje X y 5,8 centímetros en el eje Y, como mencioné. Pero las medidas encontradas analíticamente fueron distintas, de 6,11 centímetros en el eje X y de 5,78 centímetros en el eje Y, con una diferencia de 0,01 centímetros en el eje X y de 0,02 en el eje Y. Y acá está todo el procedimiento de las ecuaciones, se graficaron también, se hizo la tabla y también se usaron las mismas fórmulas de sumatoria de área por X sobre la sumatoria del área. Y acá se colocó el centro de gravedad. Ahora mi compañero les va a hablar sobre esta figura que se analizó analíticamente. Para este caso de la pregunta 4, para determinar analíticamente su centro de gravedad, de esta figura que aparentemente tiene forma irregular, pero la traspasamos para que tenga forma, ya sea triángulos, rectángulos y cuadrados. Es por esta razón que colocamos las imágenes referenciales. Es, por decirlo así, una suma de estas dos formas. Y continuando, siguiente diapositiva. De esta manera determinamos cuál es su centroide. Como mencionaron mis compañeros anteriores,
en su anterior exposición, ellos hallaron el centro de gravedad de cada una de las formas, solamente que aquí se han juntado para hallar el centro de gravedad de la figura en conjunto, ¿no? Determinando así figura 1, 2, 3, 4 y 5, tanto rectángulos, cuadrados y triángulos, como se pueden apreciar. Hemos hallado el centroide de cada una de las figuras, tanto de la figura 1 hasta la figura 5, en el eje X y en el eje Y, pero hemos hallado el área total de las figuras que representan, no sus centroides, sino las mediciones que éstas tienen. Y de igual manera las hemos multiplicado por el eje X y por el eje Y para que a través de la fórmula que se pueda apreciar ahí, la sumatoria de las áreas multiplicados por el eje Y entre la sumatoria de las propias áreas totales que existen, pudimos hallar el centroide de la figura en total, ¿no? Que pueden ser 4,65 centímetros para el eje X y 5,61 centímetros para el eje Y. Para el siguiente caso, que son las conclusiones, mi compañero les va a comentar acerca de ello. Sí, bueno, las conclusiones, en conclusión se puede decir que el centro de gravedad es el punto en el que se encuentran aplicadas las fuerzas gravitatorias de un objeto, o es el punto en el que actúa el peso, siempre que la aceleración de la gravedad sea constante. El centro de gravedad se encuentra en el mismo punto que el centro de masa. El equilibrio de una partícula o de un cuerpo rígido también se puede describir como estable o inestable en un cuerpo gravitacional. Para los cuerpos rígidos, las categorías de equilibrio se pueden analizar de manera conveniente en términos del centro de gravedad. O sea, es el punto en el cual se puede considerar que todo el peso de un cuerpo está concentrado y representando como una partícula. Cuando la aceleración debida a la gravedad sea constante, el centro de gravedad y el centro de masa coinciden. Y bueno, acá vemos un pequeño glosario, ¿no? Para algunas definiciones para entender mejor, ¿no? Todo el trabajo, ¿no? ¿Cómo podemos definir un cuerpo, ¿no? Un cuerpo es la parte física, bueno, de un ser. En el caso de nosotros, de personas, seres humanos, especialmente ha estado asociado, ¿no? A lo largo del tiempo con el alma, la personalidad y el comportamiento. En ciertos contextos, una parte superficial del cuerpo, como se puede decir, ¿no? Nuestro cabello no es considerado como parte, ¿no? Del cuerpo, se podría decir, ¿no? Incluso estando adherido, ¿no? Bueno, lo mismo es válido para sustancias excretables, ¿no? En general se considera que una planta no posee cuerpo, ¿no? Por lo que segrega las sustancias también, ¿no? Bueno, el campo gravitatorio o campo gravitacional eh, es un campo de fuerzas que representa la gravedad, ¿no? Si se dispone en cierta región del espacio, una masa. Bueno, la distancia entre dos puntos del espacio euclideo equivale a la longitud del segmento de la recta que los une, ¿no? Expresado numéricamente. En espacios más complejos, como los definidos en la geometría no euclidiana, el camino más corto entre dos puntos es un segmento recto con curvatura, ¿no? Llamada geodésica. ¿Qué es el equilibrio, no? Es aquella condición de la materia que le permite ser estable con respecto a las fuerzas con las que interactúa en el espacio donde se encuentra. Bueno, equilibrio es un término genérico, ¿no? Que se aplica a diversos campos y situaciones de la vida cotidiana para crear una equilibrada noción del término, ¿no? Bueno, ¿qué es la fuerza? La fuerza es una magnitud vectorial que mide la razón de cambio de momento lineal entre dos partículas o sistema de partículas. Según una definición clásica, la fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. No debe confundirse con conceptos de esfuerzo o de energía, ¿no? Eh, También decimos que hay cuerpos geométricos, ¿no? ¿Qué es geométrico en sí? Eso viene de la geometría, ¿no?
que es una rama, ya sabemos, de la matemática que se dedica a analizar las propiedades y medidas de las figuras en el espacio o en el plano, ¿no? ¿Qué es la gravedad? Es un fenómeno natural por el cual los objetos con masa son atraídos entre sí. Efecto mayormente observable en la interacción entre los planetas, galaxias y demás objetos del universo. Es una de las cuatro interacciones fundamentales que origina la aceleración que experimenta un cuerpo físico en las cercanías de un objeto astronómico. También se denomina interacción gravitatoria o, bueno, gravitación, ¿no? Y bueno, la palabra métodos, ¿no? Proviene del término griego métodos, con H intermedia, ¿no? Que es el camino o vía, ¿no? Que se refiere al medio que se utiliza para llegar a un fin, ¿no? Su significado original señala el camino que conduce a un lugar. Y bueno, la superficie es de hecho un conjunto de puntos de un espacio euclideo que forma un espacio topológico bidimensional que localmente, o sea, visto de cerca, se parece a un espacio euclideo bidimensional. Si alrededor de cada punto de una superficie ésta se aproxima lo suficiente por el plano tangente a la superficie en dicho punto. Y bueno, ahí también tenemos la bibliografía de donde hemos sacado la información que hemos colocado en este trabajo, profesor. Muy Este bien, trabajo, sí, lo hemos realizado, algunos compañeros lo hemos realizado por su parte, algunos puntos y algunos nos hemos reunido para ver todas las figuras y lo demás. Muchas gracias. gracias a ustedes, gracias al grupo que ha puesto. Muy bien el trabajo, jóvenes. Bien, continuamos entonces con, faltaría el último grupo, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, profesor, más bien los que habíamos expuesto somos del grupo uno, los que acabamos de exponer. Estaba hablando con el micrófono apagado. Sí, jóvenes. A ver, el siguiente grupo, por favor. Ingeniero, ¿podemos exponer? Sí, adelante, adelante. El grupo 3 voy a presentar, profesor.
por alguna razón no se presenta, profesor. Estoy compartiendo pantalla, pero No, no me aparece el marco rojo no cuando aparece. aparece, ¿no? Eso no me A aparece. ver, intenten otros compañeros. A lo mejor lo puede ser. Robles Porras. Sí, profesor. ¿Puedes compartir la información que tiene el compañero o Sí, sí, sí. a ver, ¿Se logra visualizar? a ver, un dedito para verlo? Sí, ya se visualizó. Sí. Añuico, Maguiña, Bocanegra, Robles, Mendoza, Suárez. Ya, adelante, jóvenes. Ya, ingeniero, buenas tardes, compañeros, buenas tardes, ingeniero. En este día nos toca exponer sobre el laboratorio 2, que viene a ser el centro de gravedad. Primero que nada, tenemos que el centro de gravedad es un punto que representa el eje del peso de un objeto y a su vez es el punto donde todas las partes se equilibran. Además, en el cual todo el peso corporal se concentra y donde todos los planos del cuerpo se intersectan unos a otros. Y bueno, ¿cómo actúa? Relacionando con la biomecánica, sirve para indicarnos cuál es el lugar del organismo en el cual se concentran todas las fuerzas, por lo que esto asociado con la base de sustentación nos ayuda a mantener el equilibrio estático, Así el es. cual puede ser estable, inestable o indiferente. Como objetivo tenemos determinar el centro de gravedad de un cuerpo irregular y también de un cuerpo regular. Los materiales que nos piden es un soporte universal, lo cual lo hicimos de a base de madera con unos clavos, una plomada, una pinza de sujeción y bueno, tenemos las muestras que es irregular la del cartón y le hacemos unos orificios y las de madera igualmente, como ven la fotografía. Y bueno, también tenemos nuestro marco teórico, bueno, el cual dice, ¿no? Que el centro de gravedad depende de la forma en cómo está distribuida su masa y la forma del cuerpo, habiendo diferencia en un cuerpo regulares e irregulares. Razón por la cual el centro de gravedad puede encontrarse dentro o fuera del cuerpo. Algunos conceptos relacionados tenemos que el centro de masa coincide con el centro de gravedad cuando el campo gravitatorio es constante. Y el centro geométrico solo depende de la forma de objeto y puede coincidir con el centro de gravedad si el campo gravitatorio y densidad es constante. Ahora paso a mi compañero para que le pueda seguir la exposición. Bien, joven. Ok, yo voy a hablar acerca del procedimiento, la parte experimental que hemos hecho cuando nos reunimos. A ver, lo primero que hicimos fue eh, agarrar, perdón, con la madera, hacer tres figuras, que son un cuadrado, un triángulo rectángulo, un trapecio y una figura en forma de U. Bueno, lo que hicimos fue primero colgar la figura con la plomada y cuando esté en equilibrio le hemos hecho un trazo y así hemos hecho también con con el otro punto que hemos realizado con un clavo.
También tenemos una imagen del triángulo rectángulo. Esto fue cuando nos reunimos. A ver, en sí, así es como quedarían los trazos cuando ya lo hemos hecho. Y ahora, ¿en qué punto se ubican el peso del cuerpo? En el caso del triángulo, el trapecio y el cuadrado, su centro de gravedad se encuentra en la figura, pero en cuanto a la figura en forma de U, se encuentra fuera del cuerpo. Aquí se pueden ver también las coordenadas que le hemos hecho mm, desde la parte izquierda de la figura. Ahora, un cuerpo irregular, este fue a base de cartón. También hicimos básicamente lo mismo. Estando en equilibrio, hemos hecho su trazo ahí en los dos puntos. Y aquí es donde sería su centro de gravedad, en la intersección de las dos rectas. Ahora, los dejo con el siguiente compañero para que les hable acerca de la situación problemática. Bien, joven, bien. Ya, profesor. Bueno, de acuerdo, comprueba analíticamente los resultados obtenidos en la parte experimental de los cuerpos regulares. Eso lo vamos a ver más abajo. Y en la pregunta 2 dice, ¿el centro de gravedad siempre está contenida en el cuerpo? Bueno, eso no es necesariamente cierto. Por ejemplo, acá tenemos unos ejemplos de un disco, donde si es que hacemos el experimento, va a salir que las dos líneas, el cruce de las líneas es en el centro o en medio del vacío que existe. Entonces, ahí se podría comprobar que no siempre está en el cuerpo. Y bueno, en la tercera, ahí justamente de estas figuras hicimos el experimento. En la parte de arriba que salen los números, las coordenadas, y justamente eso es lo mismo que tomamos las figuras de acá. Y bueno, acá analíticamente se comprobó de que primero en el triángulo, como el centro de gravedad está en el baricentro, porque es una figura regular, y también, bueno, se considera, ¿no?, que el campo gravitatorio y la densidad es uniforme. Entonces el centro de gravedad se encontraría justo en el centroide, que estaría a 2/3 de 15 centímetros en el eje X, y a 1/3 de 15 centímetros hacia el eje Y positivo, justo en el baricentro del triángulo. Y eso se comprueba analíticamente más arriba, que salen unos datos parecidos. Y abajo en el cuadrado, ahí justamente también se encuentra en el centro del cuadrado, en la intersección de las diagonales. Y también se puede medir experimentalmente, ¿no? Arriba también se calculó que sale un número parecido a estas coordenadas, de 7.5 centímetros y 7.5 centímetros, cuando el lado del cuadrado son 15 centímetros. En la figura en forma de U, ahí también se calculó que el centro de gravedad se encuentra en la parte vacía, fuera del cuerpo, y se hizo, ¿no? Se dividió en tres partes, en tres partes, en la parte A, en la parte B y en la parte C, con cada cual tiene sus propias áreas, y se ubicó al centro. Justamente ahí se divide. Este es un cuadro de Excel que luego lo pegamos al Word, y se puso, ¿no?, los centros de cada cuerpo. Luego se halló el área de forma independiente, y la multiplicación del área con las coordenadas también se hizo con el Excel, con fórmulas de Excel, y después con el área con el eje Y igualmente. Luego se sumó,
Y abajo también se halló se halló la coordenada X como la sumatoria de XY por el área sobre la sumatoria de áreas. Y igualmente la división se hizo en Excel y sale esa coordenada, ¿no? 7.5. Lo mismo en el eje Y. Y se puede comprobar analíticamente que experimentalmente y analíticamente salen resultados parecidos. Y en la parte de abajo, en el trapecio, igualmente se hizo con Excel. Se dividió en dos áreas a la figura del trapecio y se halló el centro de las coordenadas del centro de cada área. Luego el área se halló de forma independiente y la multiplicación igualmente se multiplicó el área por la coordenada X y luego el área por la coordenada Y. Luego se sumó las áreas y se halló, es el mismo proceso, ¿no? La sumatoria de áreas, la sumatoria de la coordenada X por el área sobre la sumatoria de áreas y ahí se dividió. Y se halló el centro de gravedad, que en este caso coincide con el centroide. En la siguiente figura, acá se juntó las dos figuras anteriores con las mismas medidas, solamente que esta fue puramente analítica. Y los datos se repiten, ¿no? Solamente se juntó y se dividió a la figura en varias áreas y se calculó el centroide. Igualmente fue con Excel y se repitió el mismo procedimiento, ¿no? Eso sería todo en la parte de analíticamente. Muy bien, joven. Y bueno, también tenemos nuestras conclusiones del trabajo, pues, ¿no? Bueno, Claro. tenemos que lo interesante acerca del centro de gravedad de un objeto o de un sistema es que es el punto en donde actúa cualquier fuerza uniforme sobre el objeto. Esto, digamos que nos facilita para resolver problemas de mecánica en donde tengamos que describir el movimiento de objetos con formas raras y de sistemas complicados. Y bueno, también observamos que experimentalmente obtenemos un valor muy cercano a lo que obtenemos analíticamente, entonces con ambos métodos podemos hallar o acercarnos a obtener el centro de gravedad. Eso sería todo de nuestra parte, ingeniero. Muy bien, jóvenes, excelente. Como en términos generales, ya para todos jóvenes, como pueden ver ustedes, que la parte analítica, los resultados de la parte analítica, se han hecho los cálculos con la parte experimental, las coordenadas obtenidas coinciden, ¿no? Coinciden. Con una pequeña diferencia, por supuesto, porque es experimental, pues, ¿no? Entonces, se ha cumplido así con los objetivos de determinar el centro de gravedad para cuerpos regulares y para cuerpos de forma irregular. Interesante la forma como han trabajado y sobre todo haciendo un pequeño esfuerzo, las coordinaciones que ustedes han realizado, eso es parte del proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque en el campo no van a trabajar solos, van a trabajar en equipo, en grupo, van a dirigir personas. Así es, jóvenes. Muy bien, felicitaciones nuevamente a todos por haber cumplido. Y vamos a tener algunas consultas, pero antes de las consultas me gustaría, por ejemplo, presentarles un tema que había obviado, que es corto, para que tengan una idea, porque también es parte del examen final. ¿Ya? Voy a compartir la pizarra. Pasa con esto.
¿En la tarde tienen examen, jóvenes? ¿Tienen examen en la tarde? No, ingeniero, en nuestro caso ya, bueno, algunos ya hemos terminado ya los cursos. Bien, jóvenes, miren, acabo de enumerar, acabo de poner 1, 2, 3, 4. A ver, vamos a recordar, ¿no? Está haciendo un pequeño repaso, ¿no? La primera expresión, ¿qué representa, jóvenes? ¿De acuerdo? La energía. ¿Qué representa esta expresión? La energía. Energía, ¿de acuerdo? Energía total, ¿no? Energía total. Ya. Energía total. Básicamente esta energía total es la suma de energía cinética, ¿no? Más la energía potencial, ¿no? Energía potencial. Esta energía potencial puede ser gravitatoria, ¿de acuerdo? Energía potencial gravitatoria, la representamos con letra G, y la energía potencial elástica, ¿no? Energía potencial elástica, ¿de acuerdo? Energía potencial elástica. La energía potencial gravitatoria se debe, pues, al campo gravitatorio de la Tierra, y la energía potencial elástica se debe a la fuerza, ¿no? A la fuerza elástica, ¿no? Conocida con el nombre de ley de Hooke, ¿de acuerdo? La fuerza elástica. Y la fuerza gravitatoria se debe, pues, al peso, ¿no? Al peso. Peso, ¿de acuerdo? Que es mg. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ahí la energía potencial gravitatoria y energía potencial elástica, ¿ya? Bien, y la segunda expresión, jóvenes, pero antes de pasar a la segunda expresión, se conoce también a la primera expresión con otro nombre, con el nombre de principio de conservación de la energía, ¿no? Energía mecánica, ¿de acuerdo? Si la energía total es constante, entonces tendríamos el principio de conservación de energía mecánica, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? De que si tenemos si tenemos, por ejemplo, una partícula, un cuerpo, sigue una trayectoria, como estoy indicando ahí, entonces la energía total en este punto que estoy indicando con P1 debe ser igual a la energía total en este punto que estoy indicando con P2, ¿no? O sea, la energía total en 1, ¿no? Debe ser igual a la energía total en 2, ¿de acuerdo? Y total en 2. Eso quiere decir, pues, de que debo empezar con la fórmula en 1 debe ser igual a la energía total en 2. Bueno, pero eso significa que cuando se conserva la energía total, cuando no hay fuerzas de rozamiento, no hay fuerzas no conservativas, ¿no? ¿De acuerdo? Básicamente nos interesa es que no debe haber fuerza de rozamiento, pero ¿qué pasa si en el trayecto hay fuerza de rozamiento, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ya la energía total en 1 no va a ser igual a la energía total en 2. ¿De acuerdo? Entonces ahí hay otra expresión. Se dice que trabajo de las fuerzas no conservativas, ¿de acuerdo? Trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía total, ¿no? Energía total. Es otra fórmula, ¿ya? Ahora, expresado de otra manera, también tengo otra fórmula, miren.
cuando esto es constante acá, no se vayan a confundir, ¿ya? Entonces, este es trabajo de fuerzas no conservativas, que es diferente a la expresión, ¿no? Esto de acá es diferente, trabajo es igual a cambio de energía cinética, ¿ya? Es diferente, ¿no? Es diferente. Este es trabajo de fuerzas no conservativas, por ejemplo, trabajo de la fuerza de rozamiento, que es igual, menos el coeficiente de fricción por la normal, ¿de acuerdo? Esa es la fuerza por, por la distancia, por una distancia de, por ejemplo, esto es igual al cambio en energía total final, menos energía total inicial sería, ¿no? Así se trabaja. ¿Ya? Entonces, para todo esto es la teoría, pues es importante eso, ¿no? Entender bien la teoría. Entonces tenemos energía total constante. Cuando no es constante, podemos usar esta fórmula o podemos usar esta fórmula también. ¿Verdad? Ya, bien. Eso es entonces, la primera nos interesa. Esto es esta primera expresión que se conoce con el nombre de principio de conservación de energía. Ya, principio de conservación de energía. Tiene que ver con esta expresión, ¿no? Entonces estamos recordando para que ustedes cuando empiecen a plantear un problema, empiecen con qué principio, con qué ley van a desarrollar esos ejercicios, ¿no? O los problemas. Bien, ahora vamos a ver el caso. Vamos a ver el caso. La segunda expresión. Ya, la segunda expresión. La segunda expresión tiene que ver. A ver, alguien me ayuda a recordar esta segunda expresión. ¿Con qué tiene que ver? ¿Recuerdan, jóvenes, esta segunda expresión? ¿Qué representa? Cantidad de movimiento. Claro, cantidad de movimiento, ¿no? Entonces, por lo tanto, también nos dice que es constante. Constante. Cuando yo digo que una cantidad física, pues, ya sea energía, ya sea una cantidad escalar, pues, constante, esa constancia es en el tiempo, ¿ya? Entiéndalo así, en el tiempo. Puede variar según las coordenadas, pero en el tiempo es constante, eso quiere decir constante. Entonces quiere decir que la cantidad de movimiento, ¿no? Antes, ¿de acuerdo? De un evento debe ser igual a la cantidad de movimiento después del evento, ¿no? Antes o después, ¿de acuerdo? Pero también, ¿no? Esto es para una partícula, pero puedo considerar para un sistema de partículas. Entonces voy a tener suma de cantidad de movimiento antes y suma de cantidad de movimiento después. Antes del evento, por ejemplo, antes de una colisión y después de la colisión, por ejemplo. Siempre expresándolo en forma vectorial y luego lo particularizamos para trabajar en forma escalar. Y también está relacionado pues con principio, ¿no? Principio de conservación de la cantidad de movimiento. ¿Ya? Principio de conservación de la cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento lineal, ¿no? Cantidad de movimiento lineal. Principio de conservación de la cantidad de movimiento. Vamos a la tercera expresión. Tercera expresión, miren. L, ¿qué representa? ¿Qué representa L, jóvenes? ¿Se acuerdan o no?
L que representa. L representa momento angular, ¿no? Momento angular. Ya, momento angular. Momento angular. También, como es similar a la cantidad de movimiento, pero cantidad de movimiento P, ¿no? P es cantidad de movimiento lineal. L es momento angular, también se llama cantidad de movimiento angular. L, cantidad de movimiento angular. Pero se conoce más como momento angular. También es constante. ¿Por qué P y L son constantes? Vamos a ver acá. Recuerdan que nosotros hemos definido la fuerza. Hemos definido la fuerza como derivada de P respecto al tiempo. Esta es la definición, ¿no?, de la fuerza. Y también se dice de que el torque es la derivada del momento angular respecto al tiempo. Respecto al tiempo. Entonces, esta es la segunda ley de Newton, en realidad, la general. Segunda ley de Newton. Para el caso, para el movimiento traslacional. Y esta es la segunda ley de Newton, la segunda ley de Newton, para el caso de rotacional, ¿no? Para una partícula, por ejemplo, que está en movimiento rotacional. También ambos son segunda ley de Newton. Bien, ahora, ¿qué pasa? Dijimos también eso, ¿qué pasa cuando esto es cero? Eso también hemos explicado. Y cuando también el torque es cero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre, jóvenes? A ver. Esto viene en el examen final, ¿no? Pregunta de teoría. Es que no varía la cantidad de movimiento. Son Claro, constantes. constante, ¿no? Constante. Entonces quiere decir que cuando fuerza es cero, quiere decir que estamos en P constante, lo que ya hemos explicado. Principio de conservación de la cantidad de movimiento. ¿Qué quiere decir entonces? De que en todo sistema, si la fuerza total es igual a cero, quiere decir que el sistema se conserva, la energía total se conserva, la cantidad de movimiento es constante, permanece constante. Pero ¿qué más? Tenemos el torque es igual a cero. ¿Qué quiere decir eso? Que el momento angular también es constante. Constante. ¿Ya? Constante. También constante. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir, qué quiere decir eso? Quiere decir pues de que si el torque total sobre el sistema es igual a cero, entonces el sistema es conservativo. ¿De acuerdo? La energía total se conserva, por lo tanto el momento angular también se conserva. Principio de conservación del momento angular. Principio de conservación del momento lineal o cantidad de momento lineal. El siguiente es principio de conservación del momento angular. Entonces yo puedo hablar también igual así, momento angular inicial, momento angular final, por ejemplo, ¿no? Así lo describen, por ejemplo, algunos autores. Cantidad de movimiento inicial, cantidad de movimiento final también, ¿no? Pero yo lo entiendo así, cantidad de movimiento antes del evento debe ser igual a cantidad de movimiento angular después del evento. Está bien, se entiende así, ¿no? Forma vectorial, su flechita y su flechita. Entonces,
¿cuántos principios tenemos? Miren, primero, principio de conservación de energía. Segundo, principio de conservación de la cantidad de momentos lineales. Tercero, principio de conservación del momento angular. ¿De acuerdo? Después hay otros que podemos agregarle como complementarios. Teorema trabajo-energía, ¿no? Teorema trabajo-energía. Y le vamos a agregar acá más. Miren. Trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a variación de energía total, energía mecánica, ¿no? Observen que no es igual, ¿no? Este trabajo es debido a todas las fuerzas, conservativas, no conservativas. Pero este trabajo de acá, este trabajo de la expresión 5, ese trabajo es solamente trabajo del forzamiento, por ejemplo, de las fuerzas no conservativas, ¿ya? Y variación de energía total, energía mecánica. Ve la diferencia. Bien. Entonces ahora vamos a ampliar un poquito con esa información. Vamos a ampliar un poquito para ver el siguiente video. Este es para una partícula, por así, ¿no? Para una partícula. Para varias partículas tendríamos así. Miren, suma de cantidad de movimiento lineal inicial, vamos a decirlo así, debe ser igual a suma cantidad de movimiento final, ¿no? Suma cantidad de movimiento angular debe ser igual a suma de cantidad de movimiento angular final. Todo con flechita, no se olviden. O sea, en forma vectorial, notación vectorial. Entonces, vamos a hablar acerca de la energía cinética a continuación para un sistema de partículas. Para un sistema de partículas jóvenes, ¿ya? Para una partícula, por ejemplo, se define así: un medio, masa por velocidad, magnitud de la velocidad al cuadrado. Esa es la fórmula de energía cinética. Pero si yo tengo un sistema de partículas, entonces tendríamos energía cinética de una partícula 1, masa de otra partícula 1 y velocidad de la partícula 1. ¿Ya? Entonces la energía total, vamos a tener energía cinética total, ojo con esta fórmula, igual a un medio, suma, ¿no? Suma. Energía total va a ser suma de un medio, m sub i, b sub i al cuadrado. La sumatoria es sobre i, ¿no? En estadística van a aprender más sobre estas sumatorias. Pero, por otro lado, que hay un pero, ustedes saben que la velocidad tangencial para una partícula que esté en movimiento circular, también la podemos expresar velocidad angular por el radio, ¿verdad?
Esa es la velocidad tangencial, la relación entre velocidad angular y tangencial. Por lo tanto, vamos a tener que la energía cinética total va a ser igual. Miren, voy a reemplazar un medio. Voy a sacar un medio. Como es constante, sale fuera de la sumatoria. Acá viene eso. Sale de sumatoria y sumatoria. Ahorita acá tenemos sumatoria de M sub I. ¿Ya? Por B sub I, pero B sub I es el radio R sub I al cuadrado por velocidad angular al cuadrado. Esta velocidad angular no lleva su índice I. ¿Por qué? Porque imagínense si tenemos un disco, ¿no? Que hay muchas partículas, ¿de acuerdo? Y vamos a considerar un eje de rotación, ¿ya? Un eje de rotación. Ahí vamos a poner que gire, vamos a poner que gire el disco en sentido, ¿no? Ahí, miren, esta sería la velocidad angular. Entonces, observen, ¿no? Ojo, pestaña seca. Cada una de estas partículas tendrá velocidad tangencial, ¿no? Cada una tendrá velocidad tangencial diferente a las otras. Y también respecto al eje, cada uno de ellos tendrá distancias diferentes, ¿no? Pero ¿qué van a tener en común? La velocidad angular. Todo el disco gira, su cuerpo rígido, gira y tiene la velocidad angular. Por eso que acá en este término nos lleva la velocidad angular al su índice, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, podemos expresarlo así. Esta formulita es interesante. Ojo, pestaña y seca, miren, jóvenes. Lo puedo expresar así. ¿Ya? Entonces acá tendríamos, y para terminar, miren, jóvenes, la energía cinética, ¿sí? Tendría esta forma. Entonces, a esta cantidad, esta expresión, entre paréntesis, miren, entre paréntesis, ¿ya? A esta sumatoria, mire, de M sub I por R sub I al cuadrado, a esta cantidad se le conoce con el nombre de momento de inercia y se denota con la letra I. Momento de inercia para un sistema de partículas. Bueno, entonces, si tenemos, por ejemplo, una partícula acá, otra particulita por acá, otra partícula por acá, otra partícula por acá, y están separadas una distancia, una distancia, una distancia, otra distancia, ¿no? Y hay un eje por acá en el centro, un eje que pasa a un eje, ¿no? Entonces, la distancia de cada una de las partículas es esta, ¿no? Esta sería R. R. Bueno, ya tenés otro R. Si es un rectángulo, no hay problema. ¿Ya? Entonces, el momento de inercia va a ser, cada una de las partículas va a tener masa, ¿no? Masa 1, masa 2, masa 3, así. Entonces, el momento de inercia va a ser la suma, masa por la distancia al cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el momento de inercia, jóvenes, ¿no? Es una cantidad escalar. ¿Qué más? Este momento de inercia es momento de inercia de masa.
En estática vamos a estudiar momento de inercia de áreas. Momento de inercia de áreas. En este caso, momento de inercia de más. ¿De acuerdo? Bien. Ya, entonces ahora vamos a... Esto es momento de inercia. Ténganlo presentes. Inercia. Que viene en el examen. Ya, viene en el examen, momento de inercia. Todo lo que estamos viendo, estamos repasando bien en el examen. No se olviden lo que he escrito acá. Ya, momento de inercia. Ahora vamos a ver otro caso. Vamos a relacionar momento de inercia con el momento angular. Lo vamos a relacionar. ¿Ya? Vamos a relacionar. A ver. Pero antes quiero presentarle otra información. ¿Ya? Voy a dejar de compartir esto y presentarles unos segundos. Bien, jóvenes, mire, voy a compartir entonces la información. Mire, este es de un libro que está en el Teams. Lo que les he explicado es sobre el tema del sistema aislado, conservación del cantidad de momento angular, ¿ya? Conservación de cantidad de movimiento angular. Entonces también les he explicado esta expresión que estoy indicando con el cursor. Y también les he explicado el momento angular total, que es constante. El momento angular inicial igual al momento angular final, ¿no? ¿Ya? Por otro lado, se deduce de que el momento angular es igual al momento de inercia por la velocidad angular. Ingeniero, disculpe, se está viendo negro, creo, pero no lo distingo bien. No sé si pueda volver a compartir. Ah, ya. Mi otro Se me compañero también, indica. creo, algunos lo ven negro también. Sí, muy probable. Ahorita vamos a ver eso, ¿eh? Un ratito voy a hacer esta operación. No es sorpresa, pero Bibliotecas enteras. Bibliotecas enteras ahí. sí, vamos ahí, ven, pongo, sí, bien. Ahí sí, pues también ahí. Sí. ¿Qué conseguimos acá? Pues nosotros nos damos más, no acá. Estamos más, no. Quiero llamar,
¿Cuánto falta? Falta 2 cajas más, más o menos. Ahí estaréis falta como que no. Sí, ya no esto por la Ya, yo creo que ya, pues arriba el 2. lo pongo así. Sí. Claro. Entonces, acá, 2 cajas, no 3 cajas. Pero que terminen a traer cuenta. Sí, aparte los de cortes ahí. Cortes, hay bastantes. Sí. Cortes, arriba y hombre, está. No sé, hermano. Arriba están. ¿Ven, jóvenes? ¿Ven? ¿Se ve? Sí, ingeniero, ahora sí. Ya, disculpen. Quería usar la pizarra, pero mire, para explicarle mejor de acá, mira. Vamos a hablar acerca de la cantidad de movimiento angular nuevamente de un cuerpo rígido, ¿ya? Un cuerpo rígido, o sea, formado por muchas partículas. Entonces, el momento angular es un vector perpendicular al plano, no dijimos eso, perpendicular al plano, donde está la partícula, donde se mueve la partícula. La partícula es m sub i, y se define la posición de la partícula por el vector r, vector posición, y también se representa la velocidad tangencial, ¿ve? La velocidad tangencial. Entonces, a lo largo del eje perpendicular al plano de movimiento de la partícula, ¿qué vectores se encuentran? El momento angular, la velocidad angular, la aceleración angular, porque la partícula está en movimiento circular, ¿no? ¿De acuerdo? No está acá la aceleración angular, pero se considera, ¿no? Entonces, nos interesa, por ejemplo, estudiar el momento angular L. L es el momento angular, ¿ya? L es el momento angular. ¿De acuerdo? En este vector que estoy ahí, ese es el momento angular, ¿no? Este vector de acá, W, es velocidad angular. ¿De acuerdo? Tenemos, les puedo pedir, por ejemplo, en el examen, ¿no? Que me grafiquen los vectores velocidad angular, aceleración angular, vector posición, velocidad inicial, ¿no? ¿De acuerdo? A lo largo de un eje determinado, por ejemplo, a lo largo del eje Z, o les puedo pedir a lo largo del eje X. Entonces, al disco se le acondiciona de acuerdo que el eje de referencia de giro debe ser perpendicular al plano. ¿Ya? Entonces, con todos los conceptos que hemos mencionado, miren, acá está velocidad tangencial, velocidad angular por radio, ¿no? Y por la definición del momento angular, que es R por P, vectorialmente, ¿no? Por la definición de la cantidad de movimiento, que es P, es mb, y considerando que la velocidad tangencial es velocidad angular por el radio, entonces llegamos a esta conclusión, miren, que el momento angular de una de las partículas, uno de los componentes del disco, es igual a masa por R sub i al cuadrado por la velocidad angular. Acá está en forma escalar, pero lo puedo poner en forma vectorial, ¿no? Vector unitario Z, ¿no? Acá el vector unitario K. No se olviden eso, si el primer miembro es vector, el segundo miembro también debe ser vector. ¿Ya? Entonces acá nos dice que el vector L se dirige a lo largo del eje Z, como el vector velocidad angular. Bien. Si tenemos varias partículas, y eso es así acá en el disco, el momento angular total va a ser sumatoria, como les he dicho, sumatoria. Este paréntesis ya sabemos qué significa momento de inercia, ¿ve? Momento de inercia ahí. Por lo tanto, el momento angular queda momento de inercia por la velocidad angular. Bien, es una formulita. Eso tiene a base de deducción. Producto del momento de inercia por la velocidad angular. Ahora, podemos derivar ambos miembros de esta expresión.
lo derivamos y llegamos a que como el momento de inercia es constante, ¿de acuerdo? Entonces, la única variable que vamos a derivar es en la velocidad angular. Pero esta velocidad angular respecto al tiempo, ¿qué viene a ser? La aceleración angular. Entonces, la derivada del momento angular respecto al tiempo, ¿a qué es igual? Otra fórmula. Hemos dicho que es igual al torque, pero también diremos que es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Seguimos, ¿no? Pero derivada del momento angular por el tiempo es el torque total. Quiere decir que el torque total es igual a momento de inercia por la aceleración angular. Seguimos. Acá tenemos ejemplo, ¿no? Calcular el momento angular, conocer el momento de inercia y la velocidad angular. Acá tenemos ejemplos. Vamos a hallar la aceleración angular, hallando el torque total externo. ¿De acuerdo? Y llegamos al sistema de conservación de momento angular. Mira. Eso ya explicamos nuevamente. Y se debe definir esta expresión. Estoy usando acá el texto para que ustedes tengan referencia. Y cuando el torque total es 0, quiere decir que él es constante, por lo tanto, como él es I por velocidad angular, entonces va a ser constante. Esta ecuación es inconstante. Importantísimo, jóvenes. ¿Ya? Tienen ahí en Teams el libro Serway. De Serway, lo pueden revisar. No todo, por supuesto, no lo que estoy mencionando. Ya que hay un resumen de lo que les he comentado. Si no hay transferencia de energía, la energía se conserva. Si la fuerza externa neta es 0, también tenemos cantidad de momento angular. ¿Sí? Los tres principios. ¿No? Y acá tenemos ejemplos donde se cumple conservación de energía. ¿Ya? Entonces, una pregunta de teoría podría ser, jóvenes, miren, les podría incluso representar gráficamente cada uno de estos principios, ¿no? Entonces, la energía total, ¿cómo lo represento gráficamente? Me dicen, digo la trayectoria, considero 2 puntos, ¿no? Energía total 1, energía total 2, energía cinética con una velocidad, por supuesto, acá, de 1, de 2, así. ¿Sí? Cantidad de movimiento lineal también igual, ¿no? Lo representa gráficamente. Si aquí hablé de energía, acá yo hablaré acá hablaré de cantidad de movimiento, otra trayectoria, otra curva. Mire, otra curva, lo podemos hacer ahí y puedo dibujar cantidad de movimiento por acá. Cantidad de movimiento del vector, pues, ¿no? Final, ¿no? Final y cantidad de movimiento en otro punto inicial, por ejemplo. Es representación gráfica. Momento angular también igual. Puedo dibujar acá una trayectoria curvilínea, un eje, y a lo largo del eje lo puedo dibujar el momento angular. Y por acá está moviéndose la partícula. El tema es que ustedes tengan una idea, ¿no? De qué es cómo debe ser, por ejemplo, la representación gráfica. Y así lo van a entender, ¿no? Mejor, ¿no? Por ejemplo, si lo presento, por ejemplo, así, simplemente así como está acá, no lo entienden. Pero si me presentan sus dibujos, sus gráficos, se va a entender mejor, ¿no? No, profesor, porque es suficiente eso. Está bien ya cuando ustedes ya están en el quinto, sexto siglo ya, pues, de problema, ¿no? Ya jóvenes. Entonces,
Eso es lo que yo quería presentarles. ¿Ya? Entonces para el día jueves viene sí o sí esto, lo que acabo de explicarles. ¿Ya? Estudien, repásenlo, revísenlo. Y no me copien igualito, pues, jóvenes. Por lo menos un aporte de parte. Pues, entonces el aporte, ¿cuál va a ser? Sus gráficos, ¿no? Algunos me copian igualito, ¿no? Y después me dicen, profe, pero así está en el libro. Entonces eso, quiero ver la diferencia. Bien, jóvenes, entonces, muchas gracias por esta sesión. Nos estaremos viendo el día jueves. Prepárense para el jueves y, como siempre, sigan trabajando, sigan estudiando y pórtense bien. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profesor. Hasta el jueves. Hasta el jueves, jóvenes. Hasta el Gracias. jueves. Bien, jóvenes, hasta el día jueves. Sígalo, Gabriel Mauricio. ¿Alguna consulta? Lo de trabajo era, profe. Allá, sí. Ya te respondo. Te ok. respondo Ya, por el chat. ¿Ya? No te ya, preocupes. ya, profesor. Ya, gracias, gracias.